bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña el señor José Mostajo. Él es jefe del área normativa y regulación de finanzas partidarias de la OMPE. Señor Mostajo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por responder a nuestra invitación. Vamos a contarle a nuestros televidentes. El 1 de febrero se prepublicó un proyecto de reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios de la OMPE. Esta prepublicación se hizo seguramente con el propósito, señor Mostajo, de que el ciudadano conozca el reglamento y pueda hacer sugerencias, pueda hacer incluso consultas. En efecto, el 30 de noviembre del 2017, el Congreso de la República promulgó la ley 3689 que modificó varios artículos de la ley de organizaciones políticas referidos al tema del financiamiento de las organizaciones políticas. En efecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en cumplimiento de sus competencias y en el marco de un decreto supremo que regula el tema de la publicación de los proyectos de reglamento, hemos prepublicado nuestro proyecto de reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios para que la ciudadanía, las organizaciones políticas y todas las personas que están dedicadas a la materia pudieran revisar y hacernos llegar sus propuestas, sus sugerencias respecto de la exposición de motivos y del proyecto que pusimos a disposición en nuestra página institucional. Producto de esta prepublicación nos han remitido a la OMPE varias sugerencias de varias personas, de varios ciudadanos, cuyos comentarios y propuestas lo hemos atendido y se han incorporado al texto final del proyecto de financiamiento y supervisión de fondos partidarios que será publicado el día de mañana, atendiendo al plazo señalado en la ley, en el sentido de que los reglamentos que van a tener vigencia en las elecciones regionales y municipales debían publicarse 30 días después de la convocatoria a las elecciones. Perfecto, lo ha explicado usted muy bien. Ahora, hay que recordarle a nuestros televidentes, ¿no? Durante el año pasado, incluso a principios de este año, hemos visto diferentes modificaciones a la normativa electoral. Una de ellas, bastante importante, que fue incluso prioridad en la agenda parlamentaria, fue el tema de financiamiento, ¿no? Financiamiento de las organizaciones políticas y, por supuesto, toda ley necesita un reglamento, ¿no? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque ya, como bien ha dicho nuestro invitado, el señor Mostajo, el día de mañana se va a publicar este reglamento que ha recogido aportes también del ciudadano. ¿Cuáles son los elementos de este reglamento? ¿Por dónde podemos empezar, señor Mostajo? En principio, el reglamento va a regular todo el título 6 de la Ley de Organizaciones Políticas que se refiere al financiamiento de las organizaciones políticas. Su ámbito de aplicación está referido al accionar de las organizaciones políticas, al accionar de la OMPE y sobre todo el accionar de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. Y el control, verificación. Que de acuerdo a ley nos han asignado la competencia de verificar y controlar la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas y ahora también de los candidatos a cargos de elección popular. De tal manera que el reglamento está regulando cómo va a ser la presentación de la información financiera de la campaña electoral, de los candidatos a la gobernación y vicegobernación regional, de los candidatos a alcalde provincial y alcalde distrital, así como de las organizaciones políticas, llámense partidos políticos, llámense organizaciones políticas de alcance regional o departamental, y las alianzas electorales que se inscriban para participar en las elecciones regionales y municipales del presente año. De tal manera que el reglamento regula todo el tema del financiamiento, todo el tema de los gastos, todo el tema del control interno que tiene que tener cada una de las organizaciones. Asimismo, se está regulando todo el tema del financiamiento público. Exacto, empecemos por allí. Tanto directo como indirecto, ¿no? Sobre el financiamiento público, como se recordará,
por una modificación que se dio el año 2016, es que ya comenzó a implementarse a partir del año 2017 el financiamiento público a los partidos políticos y alianzas electorales que tienen representación en el Congreso, ¿no? Y gracias a la disposición de la ley de presupuesto del sector público, es que el año pasado ya la OMPE comenzó a implementar y ejecutar el financiamiento público directo, y este año vamos a continuar con la implementación de la transferencia y distribución de los montos que le corresponde a cada uno de los... Por supuesto, y de eso habla el reglamento, ¿no? No solamente los montos, sino también en qué puede destinarse este dinero. Claro, por ejemplo, la misma ley de organizaciones políticas determina en qué actividades se tienen que gastar el financiamiento público directo. Por ejemplo, dice que solo debe gastarse en actividades de formación, capacitación, investigación. Ahora han agregado una actividad referida a la difusión de estas actividades, así como en gastos de funcionamiento ordinario y también en la compra de inmuebles, inmobiliario, pero que tiene que estar destinado a la organización política. El financiamiento público directo no es para campañas electorales, no es para hacer actividades proselitistas. Y esto tiene que quedar clarísimo porque estamos ya en una coyuntura electoral cercanos a un proceso electoral el 7 de octubre y por supuesto pues los entes electorales están también desempeñando su labor no solo de organización en el caso de la OMPE o de la Administración de la Justicia Electoral en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, sino también un rol educativo, ¿no? Para llevar toda esta información a las organizaciones políticas. Así es. Asimismo, por la modificación que se dio en noviembre pasado, la ley también le asigna a la OMPE la actividad de fiscalización de los gastos del financiamiento público directo. Y uno de estos temas tiene que ver con la rendición de cuentas, que de acuerdo a lo que la OMPE ha determinado, la rendición de cuentas, cada partido político beneficiario del financiamiento público directo tiene que rendir cuentas de sus gastos mensualmente. Muy bien. Mensualmente, ¿no? Y gracias al dato también a la sugerencia de una ciudadana, ahora se está poniendo expresamente en el reglamento que la información de las rendiciones de cuentas de los partidos beneficiarios ya se venía publicando y ahora en todo caso está expresamente señalado en el reglamento que se va a publicar en la página web, así como los informes técnicos también de rendición de cuentas de la OMPE. Bueno, ¿no? y estupendo que se responda a la demanda de una ciudadana en este caso, ¿no? Porque seguramente esta ciudadana, ojo, también representa, ¿no?, la inquietud de muchos otros ciudadanos, porque claro, la transparencia que se pide justamente en la entrega de reportes es para ello, porque el dinero finalmente es público. La transparencia es un principio que está en la Constitución Política del Estado, cuando refiere que se debe cumplir con la transparencia en el origen de los recursos económicos que ingresa a cada organización política y ahora a cada uno de los candidatos que van a participar en las elecciones regionales y municipales. Muy bien, esto en el caso del financiamiento público. Vayamos ahora al financiamiento privado, que tuvo también diferentes modificaciones en la normativa electoral. En el financiamiento privado se está señalando que el tope de cada aportante durante un ejercicio anual va a ser de 120 UITs. Y en el caso de los candidatos, la ley está señalando que durante una campaña electoral pueden aportarse a los candidatos hasta 60 UITs. ¿No? Bueno, asimismo la ley está precisando cuáles son las fuentes de financiamiento prohibidas, ¿no? Y también, bueno, vuelve a señalarse que la verificación y control de la actividad económico-financiera de las organizaciones y los candidatos va a estar a cargo, pues, de la Gerencia de Supervisión de Fondos de la OMPE. Por supuesto. Esta es información que se vio quizá de manera superficial cuando se promulgó la ley, ¿no? Pero hay que aclarar que en el reglamento está justamente ya todo al detalle, ¿no? Y contemplando los diferentes escenarios para esa ley. Así es, ¿no? Tanto para el reglamento además desarrolla toda la actividad que van a tener los candidatos y las organizaciones políticas
durante un ejercicio ordinario, en el caso de las organizaciones políticas, claro, en el día a día. y en el caso de las organizaciones y los candidatos durante la campaña electoral, ¿no? De tal manera que este año la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios va a implementar toda la verificación y control también de los candidatos, ¿no? Este es un reto para la OMPE y para la gerencia, y justamente en el reglamento se están planteando los procedimientos y los plazos para la presentación de la información financiera, así como toda la actividad de todo el procedimiento de verificación y control. Y en ese sentido, ¿cómo planean responder al gran número de candidatos que trae este proceso electoral? Se habla de más de 115.000. La ley señala sobre todo la presentación de la información financiera de los candidatos a la gobernación y vicegobernación y de los candidatos a alcalde provincial y distrital. Perfecto, estamos hablando de un número menor. El número, así es, el universo es menor, ¿no? Sin embargo, como he reiterado hace un momento, es una competencia que nos están asignando a la OMPE y que lo vamos a asumir con toda la responsabilidad que eso va a significar para que efectivamente la ciudadanía y la democracia en nuestro país estén seguros de que en el tema de la actividad económica financiera pues tiene que primar el principio de la transparencia. Por supuesto, estamos hablando de un reglamento que, ojo, ciñe, ¿no?, los lineamientos para el financiamiento público, financiamiento privado, sobre cómo se llevan a cabo los gastos, ¿no?, en campaña electoral. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la organización económica financiera, ¿no?, el registro contable, el control interno de las organizaciones? La ley señala claramente que cada organización política tiene que implementar al interior de la organización mecanismos de control interno. Tienen que llevar sus libros contables, tienen que tener un tesorero, que es el encargado, el único encargado de las finanzas partidarias. Y en el caso de los candidatos, la ley está implementando que el candidato puede también encargarse él personalmente de sus finanzas, como también podría designar a un responsable de campaña. Muy bien. Y la ley señala que en el caso de los candidatos, la información financiera de campaña electoral lo tiene que presentar directamente a la OMPE, pero con una copia a la organización política. Es decir, la organización política también tiene que estar informada de los ingresos y gastos de cada uno de sus candidatos. Algo importante que también se estipula en el reglamento, ojo, es la respuesta ante la infracción, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de sanciones y qué medidas se tomarían? En efecto, la ley 30689 plantea ahora un catálogo de infracciones y sanciones mucho más desarrollado con relación al de la ley anterior. Sí. Señala, por ejemplo, que ahora clasifica las infracciones en infracciones leves, graves y muy graves, y de igual manera las sanciones también van a ser leves, graves y muy graves. Y todo eso va a estar regulado mediante un procedimiento administrativo sancionador, cuyos principios y regulaciones también van a ser tomadas en cuenta de la Ley de Procedimiento General Administrativo, ¿no? De tal manera que en el reglamento se están planteando todas las garantías para que efectivamente, en caso que alguna organización política o candidato pudiera colisionar con alguna de las infracciones, pues se iniciará el respectivo procedimiento administrativo sancionador. Muy bien. Bueno, finalmente hubo dos temas en el debate parlamentario en cuanto a las modificaciones de normativa electoral, ¿no? Por un lado, quedó en el aire la propuesta de sanciones políticas, justamente para aquellos que infrinjan las normas que tienen que ver justamente con el financiamiento, y por otro lado fue también bastante criticada la iniciativa de pasar los reportes financieros de campaña hasta el cierre de las campañas, incluso unos días después. ¿Estos son temas que podrían verse más adelante? ¿Que podrían regresar a agenda? Bueno, lo que se va a aplicar este año es lo que trae ya la ley
30689, que efectivamente solo plantea sanciones de carácter económico, ¿no? Que básicamente son las multas, ¿no? Efectivamente, durante la discusión, el debate que se dio en el Congreso, también había la posibilidad de ampliar hacia otro tipo de sanciones, ¿no? De tal manera que ese tema podría retomarse una vez culminado el proceso electoral y quién sabe podría ampliarse este catálogo de sanciones. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, señor Mostajo, por habernos acompañado. Hemos conversado con José Mostajo, jefe del área normativa y regulación de finanzas partidarias de la OMPE.